Boa tarde, Presidenta, señorías. Quero que as miñas primeiras palabras sexan na miña lingua, na lingua do meu povo. Desa Galiza históricamente maltratada por los gobiernos españoles y que a pesar de ello no se resigna y que se alza orgullosa en defensa de sus derechos como nación y como pueblo. Por eso, el compromiso firme del BNG es defender aquí los intereses de Galiza por encima de todas las cosas, de los más inmediatos a los estratégicos, de la solución a la crisis industrial, al derecho a la autodeterminación y la soberanía como forma de que nuestro país tenga capacidad plena para decidir sobre sus asuntos. En este momento, en el contexto del proceso de investidura, colocamos sobre la mesa la agenda galega y hemos trabajado en los últimos días para conseguir un acuerdo que desbloquease la solución a los principales problemas sociales y económicos que enfrentamos. Entre ellos, acabar con la estafa de la P9, garantizar la continuidad de los puestos de trabajo en la industria electrointensiva y en la construcción naval, asegurar una transición energética justa, reactivar la ley de dependencia, avanzar en la lucha contra la violencia de género, regenerar nuestras rías, modernizar la red ferroviaria interior y, como mínimo, avanzar en la disposición a transferir todas las competencias previstas o reclamadas por el Parlamento de Galicia. Y lo hemos conseguido. Lógicamente, aspiramos a más, pero hemos logrado dar pasos en compromisos claros para desbloquear una situación que no fueron capaces de desbloquear los gobiernos españoles de los últimos años y el desgobierno sumiso e inoperante del Partido Popular en Galiza. Solo esperamos, señor candidato, que su Gobierno cumpla estricta y diligentemente sus compromisos con un país que lleva demasiado tiempo esperando y que hasta ahora sabe más de marginación, olvido e incumplimientos por parte de los gobiernos españoles que de soluciones. Con claridad decimos que el Gobierno que usted propone encabezar no es nuestro Gobierno. Y no solo porque ningún Gobierno español será nunca nuestro Gobierno, sino porque el programa de la coalición que va a encabezar existen muchos elementos insuficientes, inconcretos o que quedan a medio camino en la necesaria aplicación de políticas verdaderamente transformadoras, cuando no claramente continuistas y con los que discrepamos profundamente. Entre estos, su apuesta por reforzar el modelo de Estado unitario frente al necesario reconocimiento de su carácter plurinacional, de la existencia de naciones como Galiza y, por tanto, del reconocimiento también de un derecho fundamental como el derecho de autodeterminación. Señorías, por favor. Con todo, el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el BNG, que va a permitir avanzar y mejorar la calidad de vida de todos los gallegos y gallegas, así como nuestra responsabilidad política como fuerza democrática a la hora de cerrar el paso a esa derecha cada vez más ultra y más españolista, nos lleva a votar a favor de su investidura como presidente del Gobierno español. No es un cheque en blanco, ni mucho menos un acuerdo de legislatura, solo un apoyo puntual para posibilitar que haya un Gobierno y no nuevas elecciones. En ese sentido, quiero dejar claro que el BNG no se vincula ni vinculará a su acción de Gobierno, salvo en lo concerniente al acuerdo establecido. Señorías, por favor, guarden silencio. Salvo en lo concerniente al acuerdo establecido y a aquellas políticas en las que coincidamos y que representen avances en derechos, democracia y bienestar. Y ojalá sean muchas, porque eso querrá decir que avanzamos. Obrigado. Gracias.